Lo que quiero empezar a discutir ahora es una manera alternativa de ver la condición de máximo o de máximo nivel de producción o de empleo que contrata el empresario individual. La clase pasada vimos, y un poco estaba discutiendo con Brian antes de que empezara la clase, eh, que la condición que determina cuántos trabajadores contratar para el empleador individual es la condición que iguala el valor del producto marginal con el salario. Siempre que el valor del producto marginal sea mayor al salario, el empleador va a convenir, va a encontrar conveniente aumentar la cantidad de trabajadores. El aumento en la cantidad de trabajadores va a disminuir el producto marginal para un valor del producto, un precio del producto constante y un salario constante, y eso va a tender a acercar el valor del producto marginal al salario más bajo. Esa decisión de contratar trabajadores va a continuar hasta un momento en el que el valor del producto marginal se iguale al salario, y si sigue contratando trabajadores, el valor del producto marginal, dado que el producto marginal es decreciente, va a continuar descendiendo y va a ser menor al salario, con lo cual la condición tiene que entenderse como, si yo contrato un trabajador individual cuyo valor, cuya contribución a la producción en términos de valor es menor a lo que me cuesta contratarlo, yo no voy a encontrar conveniente contratar a ese trabajador. Entonces, siempre que el valor del producto marginal sea superior al salario, voy a contratar trabajadores. Siempre que el valor del producto marginal sea menor al salario, voy a encontrar conveniente despedir trabajadores. Cuando despido trabajadores produzco menos, y cuando produzco menos el valor del producto marginal se incrementa. Ergo voy a contratar trabajadores hasta el nivel en el que el valor del producto marginal coincide con el salario. Repito, para que quede claro y se lo graben en la cabeza, lo único que cambia cuando contrato trabajadores no es ni el precio del producto ni el salario. Lo que cambia es el valor del producto marginal, porque cambia el producto marginal de los trabajadores. ¿Ok? Y el precio y el salario no cambian porque para el empresario individual son un dato que eh, no se ven afectados por su acción individual. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles cómo esta condición se puede reexpresar de una manera alternativa que también permite mostrar la misma condición. Nosotros podemos expresar, están todos mirando la curva de isobeneficios, ¿no? Les estoy compartiendo la pantalla que dice curva de isobeneficios. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Gracias. Eh, Aquí lo que tenemos es simplemente una expresión de los beneficios de la empresa, que son la diferencia entre los ingresos, P por el nivel de producción, I es el nivel de producción, P es el precio del producto, neto de los costos de emplear el factor 1 y de emplear el factor 2, donde W1 es el precio del factor 1, de alquiler del factor 1, W2 es el precio de alquiler del factor 2. Nosotros podemos reexpresar esta relación como aparece en la segunda ecuación, en la que el nivel de producción, I, que recuerden que I es función del nivel contratado de factores, digamos, aquí podría yo escribir F de X1, X2, ¿está bien? Pero se sobreentiende. Despejar el nivel de producción como función de todo el resto, dividiendo por P, ¿está bien? Digamos, sumo en ambos lados los costos salariales, los costos del factor 1 y los costos del factor 2, y divido por P y obtengo esta relación. ¿Sí? ¿Qué me dice esta relación? Esta relación me dice, supongamos que la cantidad del factor 2 que yo empleo es constante, porque es mi factor fijo y no la puedo modificar. Me dice,
distintas combinaciones entre el factor 1 y el nivel de producto, ¿está bien? Distintas combinaciones entre el factor 1 y el nivel de producto que para un determinado nivel de empleo del factor 2, un determinado salario del factor 2 y un determinado precio del producto y también un determinado costo de alquiler del factor 1, me dicen distintas combinaciones entre el factor 1 y el nivel de producto que me permiten obtener un determinado nivel de beneficios. Que yo fijo arbitrariamente. Pongámosle, para que quede que es un factor, una cantidad fija, pi estrella. Me dice, dado a esto, esto es una constante, esto es otra constante, lo que obtenemos es una relación lineal, déjenme escribir, digamos, voy a reescribir esta relación abajo. Si todo esto lo llamo B, a esto lo llamo A, obtengo una relación lineal entre el producto y la cantidad empleada del factor 1, pero no cualquier relación lineal, sino que como en esa relación lineal al interior de B está metido un determinado nivel de beneficios, me dice distintas combinaciones entre el factor 1 y el nivel de producción que me permiten obtener ese nivel de beneficios. Si yo cambio el nivel de beneficios, si yo en vez de querer tener el nivel de beneficios pi estrella, quiero obtener el nivel de beneficios pi estrella estrella, voy a tener un desplazamiento de esta recta hacia arriba, porque lo que se está modificando es la ordenada al origen. ¿Está bien? Yo repito, aquí lo que tengo es un B, que es función, digamos, de pi, de W2 y del precio del producto. ¿Está bien? Si yo modifico pi, voy a desplazar esta ordenada al origen y voy a desplazar esta recta hacia arriba. Lo mismo que si modifico a, que es función de W1 y P, o sea, si modifico W1 o P, me va a cambiar la pendiente de esta recta. Pero para valores constantes, lo que obtengo es una recta, que puedo graficar como está graficada aquí. A ver si puedo, vamos a obviar esta parte, y así puedo agrandar esto. Total. Lo que vemos aquí es la recta que yo tenía antes. Si quieren, lo que hago es traerla para aquí digamos, para que la puedan ver. Esta recta me dice, o sea, hay tantas rectas como yo quiera, digamos, me dice, decime los precios de los factores productivos, el precio del producto, cuánto empleas del factor 2, y yo para cada W1 sobre P, yo te construyo una recta que tiene como pendiente W1 sobre P, y en la ordenada al origen tiene incorporado, el nivel de beneficios que yo estoy imputando para ese nivel de producto y ese nivel de empleo del factor 1. O sea, lo digo, repito con el ejemplo. Si yo me muevo a lo largo de esta curva, ¿está bien? A lo largo de esta recta, quiero decir, es una curva, pero es una recta, siempre obtengo el nivel de beneficios pi0, que es el que tengo incorporado en esta recta, pero lo que cambio son los niveles de producción. Son distintos niveles de producción que obviamente suponen una distinta contratación del nivel del factor 1, que me permiten generar
el nivel de beneficios pi 0, una determinada cantidad de beneficios. Lo que modifico cuando me muevo a lo largo de la recta es la cantidad de factores que contrato, de tipo 1, porque aquí estoy graficando el factor 1 contra f de x1 y f de x1, x2, pero x2 es constante, así que no lo imputé aquí. Lo que estoy modificando es la cantidad de del factor 1 y el nivel de producción asociado que me permite obtener esa cantidad de beneficios. Por ejemplo, si yo contrato la cantidad x10 y produzco sobre el nivel de producción, aquí tengo además de la curva isocostos, isobeneficios, la que estamos hablando ahora, el nivel de producción, ¿sí? La función de producción, yo sé que si contrato x1 unidades del factor 1, perdón, x10 unidades del factor 1, y produzco esta cantidad, el nivel de beneficios que voy a obtener es x0, pi 0, perdón. Ese nivel de beneficios también lo podría obtener si produjera menos. Por ejemplo, la cantidad que no está explicitada aquí, pero que también pasaría sobre la curva isobeneficio. Y entonces me permitiría contratar menos y obtener la misma cantidad de beneficios. ¿Para qué sirve esta curva? Bueno, lo que yo quiero es usar la curva isobeneficios, que se llama iso por igual beneficios por beneficios, igual beneficios, porque precisamente describe combinaciones de factores y productos que me permiten obtener el mismo nivel de beneficios, un determinado nivel de beneficios. ¿Para qué me sirve? Bueno, porque si yo modifico la ordenada del origen B de esta recta, aumentando, fíjense que si yo aumento para determinados x2, w2 y p, si yo aumento pi 0, es como si desplazara la ordenada del origen para arriba. Y si aumento pi 0, esta curva, esta recta quiero decir, se desplaza hacia en esta dirección. Se desplaza paralelamente porque W1 y P no cambian y se desplaza hacia afuera. ¿Está bien? ¿Cuál es lo máximo que yo puedo desplazar hacia afuera la curva isobeneficios? Cuanto más hacia afuera la desplazo, mayores son los beneficios, porque lo único que estoy cambiando cuando paso de esta circunstancia a esta es el valor de pi. Cuanto más hacia afuera la desplazo, más hacia el noroeste me muevo, mayores son los beneficios que puedo obtener. La pregunta que me hago es, ¿cuál es el mayor nivel de beneficios que puedo obtener? El mayor nivel de beneficios que puedo obtener es el nivel pi estrella. Porque fíjense que si yo desplazara un poquito más esta curva, esta recta, por ejemplo, hacia acá, yo podría obtener más beneficios. Pero yo puedo obtener este nivel de beneficios y para obtener este nivel de beneficios, yo debería, por ejemplo, si contrato esta cantidad de factores, debería producir la cantidad que me indica la curva isobeneficios, que está por encima de la función de producción. Y sabemos que niveles que están por encima de la función de producción no son asequibles. ¿Se ve eso? Entonces, lo máximo que yo puedo moverme en la dirección que indica la flecha es a un punto, a una condición como la que está marcada con x1 estrella, porque si me muevo un poquito más para la derecha, si me muevo un poquito más para la derecha, un poquito más para arriba, ya estoy en niveles de producción que no son asequibles. Lo máximo que puedo desplazar paralelamente la recta isobeneficios es hasta un punto en el que ocurre la tangencia
entre, para estos precios que me indican la pendiente de esta curva, ¿está bien? Yo estoy moviéndome para allá paralelamente porque estoy manteniendo fijo la pendiente de esta curva. El máximo nivel de beneficios que voy a poder alcanzar es aquel en el que se cumple la condición de tangencia entre la recta isobeneficios y la función de producción. Por ejemplo, el nivel X1 estrella. ¿Por qué? Porque ese nivel de producción es asequible y es lo más alejado, o sea, el mayor nivel de beneficios que puedo obtener. ¿Y qué particularidad tiene la tangencia entre esta recta y la función de producción? Y bueno, cuando ocurre la condición de tangencia, lo que ocurre es que estoy tratando de insertar un cuadro de texto y ahora una ecuación, perdón. ¿Qué ocurre en la condición de tangencia? La pendiente de la curva isobeneficios, ¿cuál es la pendiente de la curva isobeneficios? La pendiente de la curva isobeneficios es W sobre P1. Perdón, W sobre P. O sea, el W sobre P es igual a la pendiente de la función de producción respecto a X1, o sea, f de X1. ¿Y qué es f de X1? F de X1 no es otra cosa que la variación de la producción, cuando varía ¿qué cosa? Cuando varía X1. O sea, es el valor del producto marginal. Entonces, la condición de tangencia me indica que el salario en términos del bien que estoy vendiendo, o sea, el salario real, es igual al valor al producto marginal. O, dicho de otra manera, que el salario monetario, W1, del factor X1, coincide con el valor del producto marginal, que es la condición que teníamos antes. O sea, volvimos a obtener la ecuación, la condición que teníamos antes, pero expresada a partir de la curva isobeneficios. Obviamente, si aumenta W1 sobre P, fíjense, si aumenta W1 sobre P, lo que está pasando es que, vamos a tratar de no hacer lío, pero la ordenada al origen no cambia, pero se hace más empinada esta pendiente, ¿sí? Ahí. La ordenada al origen no debería cambiar, porque nada de esto está cambiando, lo único que está cambiando es W1, ¿está bien? Pero como aumenta W1, la pendiente está cambiando. Si yo empiezo a desplazar esta curva como la desplacé antes, paralelamente, lo que voy a llegar es a un nivel, una contratación de factores menor que la que tenía antes, porque la condición de tangencia se da en una cantidad X1 menor a la anterior, que es lo que habíamos mostrado antes. Si aumenta el salario, voy a contratar menos trabajadores, porque lo que antes era una condición de igualdad, ahora se da una condición de mayor. Si aumenta el salario, me conviene ahora despedir trabajadores, porque despidiendo trabajadores aumento el producto marginal y se vuelve a restablecer la igualdad. Obviamente que al capitalista no le interesa restablecer esa igualdad. Para que al capitalista lo único que le interesa es
maximizar beneficios. Ahora, lo que él va a hacer cuando se da esta desigualdad, pónganle que estamos en esta situación, es, él empieza a despedir trabajadores porque el trabajador último no le cubre, o sea, no le cubre su propio costo, el valor que contribuye él a producir es menor al costo de contratarlo, el capitalista despide trabajadores, al despedir trabajadores, el valor del producto marginal aumenta porque aumenta el producto marginal y entonces la igualdad tiende a restituirse. Pero lo que quiero que quede claro es que al capitalista individual no le interesa la igualdad en particular. Él lo único que le interesa son maximizar beneficios. ¿Está bien? Pero este análisis que estamos mostrando aquí no tiene nada de novedoso, no agrega, es decir, no les estoy explicando nada nuevo, lo único que les estoy mostrando es el mismo resultado que antes de una manera alternativa. ¿Alguna pregunta? ¿Consultas? ¿Está claro? Ok. Obviamente que el mismo razonamiento que hacíamos para un factor fijo y un factor variable lo podemos hacer para todos los factores variables. O sea, si todos los factores son variables, podemos suponer que mantenemos fijo un factor y contratamos trabajadores hasta que el valor del producto marginal sea igual al salario, pero también podemos mantener fija la cantidad de trabajadores y contratar capital hasta que para esa cantidad de trabajadores el producto marginal del capital sea igual a su propia remuneración, digamos, a lo que cuesta alquilar el capital, que es la tasa de interés. Entonces, para cada factor J, llegamos a la condición de que el valor del producto marginal, ya sea del trabajo, del capital, de la tierra, de los distintos tipos de capital que podamos tener, coincide con el costo de alquilar ese factor de producción, ya sea el salario, ya sea la renta de la tierra, ya sea la tasa de interés por alquilar el capital. ¿Está bien? Pero el razonamiento, digo, en el corto plazo suponíamos que todos los factores eran fijos menos uno, o si teníamos dos factores había un factor fijo y un factor variable. En el largo plazo todos los factores son variables, pero el razonamiento es el mismo. Vamos a contratar factores productivos hasta que el valor del producto marginal coincida con la remuneración del respectivo factor. Y podemos hacer esta lógica que hicimos antes para cada uno de los factores productivos, porque aquí estamos suponiendo que se mantiene constante el empleo de todos los factores, menos el factor que estamos considerando en esta, ¿cómo se dice? En este esquema, en este gráfico, que la única variable endógena, digamos, que cambia es el empleo del factor 1. Lo que vamos a hacer ahora, y en lo que queda de las clases de equilibrio parcial, digamos, en esta y en las que vienen, es reexpresar el problema de maximización de beneficios. Lo que vamos a hacer es dividir el problema de la maximización de beneficios en dos. Hasta ahora lo que hacíamos era elegir el nivel de factores productivos que maximizaba los beneficios. Es decir, el empresario decidía cuántos factores productivos contratar, cuánto trabajo y cuánto capital contratar, de forma tal de elegir un nivel productivo que haga la diferencia entre ingresos y costos lo más grande posible. Lo que yo quiero sugerir ahora es dividir ese problema en dos de la siguiente forma. Primero, suponer que el nivel de producto que queremos producir está dado. O sea, obtener para cada uno de los niveles de producto que yo quiero producir o que yo puedo producir, aquella combinación de factores que me permite producir aquel nivel de producto arbitrario que elegí al mínimo costo.
Y para cada uno de los distintos niveles de producción, yo puedo determinar cuál es la combinación de factores que me permite producir al mínimo costo. Y una vez que decidimos producir, o mejor dicho, que elegimos la combinación de factores que me permite producir al mínimo costo, yo tengo para cada nivel de producto una combinación de factores óptima en el sentido de que produzco al mínimo costo. Y después de todos esos niveles de producto, o mejor dicho, de todas esas combinaciones de factores que me permiten producir al mínimo costo, yo voy a elegir aquella cantidad de producto que haga la distancia más grande entre ingresos y costos. O sea, yo divido el problema en dos. Primero, elijo el nivel de factores que permite producir el mínimo costo, y después, de entre todos los niveles de producto posibles, agarro el que me maximiza el nivel de ingreso. Como yo ya sé que los costos son los mínimos posibles, cuando elija el que me maximiza el nivel de ingreso, la distancia entre ingresos y costos va a ser la más grande posible. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque eso nos permite jugar un poco, digamos, y entender un poco cuál es la lógica cuando determinamos un nivel de producto al mínimo costo posible. O sea, lo que nos permite es jugar con la minimización de costos, algo que aparece, digamos, escondido cuando maximizamos beneficios. Lo que vamos a hacer entonces en la clase de hoy es justamente minimizar costos, tratar de jugar con la minimización de costos. Lo que vamos a hacer en la clase que viene es la segunda parte de maximización de beneficios. ¿Se entiende la idea? Digo, tampoco tiene que, por lo menos el plan de trabajo, digamos, la división del problema en dos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que quieran decir? Después tomo un poquito de agua. ¿No? Ok. Entonces, en esta primera parte lo que hacemos es, como les dije, minimizar costos. Y para eso lo que hacemos es escribir la función de costos mínimos, de costos. La función de costos es muy sencilla, es una función relativamente tonta, porque es simplemente agarrar la cantidad del factor 1 por su respectivo precio, más la cantidad del factor 2, x2, por su respectivo precio. Los costos son la suma de los costos de emplear al factor 1 más el costo de emplear al factor 2. Y lo que nosotros queremos hacer es minimizar los costos. Pero no, digo, si yo les dijera, ¿cuál es el mínimo costo? Y el mínimo costo es trivial el problema. Si yo les dijera, elijan el nivel de producción que minimiza costos. ¿Cuál es ese nivel de producción? Yo les preguntara, ¿cuáles son las combinaciones de factores que me permiten minimizar costos? ¿Cuál es el mínimo valor que pueden tener los costos? Cero. Digo, si yo quisiera minimizar costos, menos de cero no puedo gastar. Y si yo no produzco nada, gasto cero. Pero ese es un problema. No había producción. Por eso, ese es un problema trivial. No es la idea. No es la idea. La idea es minimizar costos sujeto a determinar, o sea, a producir una cierta cantidad de producto. Para que el problema se vuelva interesante, yo no quiero producir cero, sino que quiero producir una cierta cantidad de producto, donde el nivel de producto es función del empleo de los factores, de la manera más eficiente posible, de la manera menos costosa posible. Y
lo mismo que hicimos con la curva isobeneficios, podemos hacerla con la curva isocostos. Si yo agarro esta ecuación, la puedo reexpresar sin grandes complicaciones en una relación entre el factor 2 y el factor 1 que cuestan una determinada cantidad de dinero. Yo fijo el costo, dado los precios de los factores, yo obtengo una relación lineal entre el factor 1 y el factor 2 que respetan esta condición, que cuesta una determinada cantidad de dinero. Como si fuera una restricción presupuestaria, digamos. Donde la pendiente de esta recta, porque es una recta que tiene ordenada al origen C sobre W2, digamos, esto lo puedo expresar así, B menos A por X1, de nuevo, donde B es C sobre W2, y la pendiente de esta recta es el precio de los factores, W1 sobre W2.